Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Damos a todas las personas que nos están escuchando y que también nos van a estar viendo por el canal 54. Esta noche estamos en el programa Experiencia Contable, su programa de contabilidad por la radio y la televisión en Costa Rica. Gracias por participar con nosotros. Los invitamos para que nos escuchen por los 930 AM de Radio Costa Rica o por www.radiocr.net o en nuestro Facebook Experiencia Contable pueden contactarnos o enviarnos sus comentarios. Todos sean bienvenidos. En esta noche estamos tratando el tema tan importante como es el de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, periodo 2015. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Ivette Barbosa y ella tiene los saludos de bienvenida para todos nosotros. Buenas noches nuevamente, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Ya estamos en los últimos del año. Vamos a aprovechar el día de hoy de hablar del tema de que todos los contadores estamos envueltos, que es la declaración del impuesto sobre la renta, y tratando de acercarnos un poco a las normas internacionales de información financiera. La idea es unir estos dos grandes temas, lo que son la parte fiscal y la parte de impuestos, y también unir la parte normativa fiscal. ¿Por qué razón? Porque tal vez los contadores nos hemos enfocado mucho, o tal vez los mismos contribuyentes o a nivel de universidades, más en lo que es la declaración de renta desde el punto de vista fiscal, dejando de lado las normativas que nos rigen, que son las NIF. Entonces el tema que vamos a tocar o el desarrollo que vamos a agregar en este programa va a ser ese plus. ¿En qué me agregan las normas internacionales a una declaración de impuestos? ¿O en qué me sirve como contador considerar las NIF para hacer mi declaración de impuestos? Y a la vez le doy un saludo a todos los contadores que nos están escuchando, que estamos todos en el proceso de elaboración de impuestos, que vence ahora el próximo 15 de diciembre, que nos cae martes, entonces nos queda todavía un fin de semana para poder aprovechar y poder sacar al día todo el trabajo que tenemos en nuestras oficinas o también en nuestras empresas. Siguiendo con el tema, podemos ver, vamos a dividirlo más que todo en lo que son generalidades, en el proceso, después vamos a hablar sobre normas y después sobre procesos y errores comunes a nivel. Nos vamos a ir a anuncios de nuestros patrocinadores para que podamos seguir con el programa. Experiencia Contable. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Estamos de vuelta en el programa Experiencia Contable, el programa contable de la radio y la televisión en Costa Rica. Estamos tratando esta noche el tema por todos escuchado y necesitado, que es la declaración jurada del impuesto sobre la renta, periodo 2015. Algunas generalidades del impuesto sobre la renta es que es un documento que viene a ser necesario al periodo de cierre fiscal, que es el documento numerado en el D101. Ese es el impuesto, la declaración del impuesto sobre la renta.
Debemos indicar que el impuesto sobre la renta está gravando las utilidades de cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo que realicen personas físicas o jurídicas. Importante tomar en cuenta esto, que es en el territorio nacional durante el periodo fiscal ordinario o especial. Por otro lado, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, la declaración D-101? Bueno, son contribuyentes de este impuesto los físicos, personas físicas o jurídicas, también personas públicas o privadas que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo independientemente de su nacionalidad, del domicilio o del lugar de la constitución de las personas jurídicas, o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los contratos, de acuerdo con el artículo número 2 de la ley 7092 y sus reformas. De manera que es importante que prestemos atención a esta declaración que viene a gravar las utilidades. ¿En qué periodo fiscal corre? Bueno, tenemos un periodo fiscal normal que es del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del siguiente año. Además de eso, tenemos otros periodos especiales autorizados por la autoridad tributaria, que también debe realizar sus presentaciones de renta de acuerdo al periodo especial que le ha señalado la autoridad tributaria. Este año, en el 2015, tenemos algunas generalidades respecto a la presentación de la misma y porcentajes. Por ejemplo, respecto a las sociedades, a las personas jurídicas, tenemos que el ingreso bruto hasta el monto de 52.710.000 va a reportar un porcentaje de el 10%, ingresos brutos hasta 106.026.000 hasta un 20%, y sobre 106.026.000 un 30% de el rango o el porcentaje sobre el cual se debe calcular el impuesto sobre la renta. Ahora, en otro aspecto, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el impuesto se calcula sobre la renta neta. Para ello aplicamos los porcentajes en las personas jurídicas anteriormente dichos. El que le corresponda, bueno, ese va a darnos el monto a tributar. De manera que prestemos atención, 2015 tenemos tiempo de presentar la declaración del impuesto sobre la renta hasta el 15 de diciembre sin multas o sanciones. Algo que tal vez podemos aclarar en esa parte es que también son personas físicas y personas jurídicas que no estén en el régimen simplificado. Importante. A veces se comete el error, tal vez el ATV ahora no lo deje, no he tenido la experiencia en esa parte, de que se envíe a lo que es régimen simplificado, que ellos no tienen la obligación de la D-101, porque en el momento que ellos presentan cada trimestre pagan tanto impuestos sobre la renta como impuestos sobre venta, entonces no tienen la obligación de la D-101. Aún así, se ha cometido el error, tanto contribuyentes como contadores, de enviar la declaración de renta a los de régimen simplificado y automáticamente los hacen por oficio, los pasan al régimen tradicional. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y recordar que los que están en régimen simplificado no presentarían la declaración de renta. Sí tienen la responsabilidad o el deber de presentarla a las entidades sin fin de lucro, obviamente presentando sus ingresos no gravables, pero sí tienen la obligación de hacer la presentación, aún no el pago porque están exentos del impuesto sobre la renta, pero sí deben presentarla. Y esto a veces en ese tipo de instituciones creen que es porque cobran un poquito más el contador para hacer la declaración, y no, es una obligación que estas entidades tienen ante el gobierno de reportar esas obligaciones, tanto renta como D-101 y lo que es la D-151 e informativas en general. Aún así siempre están exentas del impuesto sobre la renta.
Sí, hay que tomar en cuenta también que las personas que están inscritas en el Ministerio de Hacienda deben o están obligadas, es decir, las personas que están inscritas, aunque no estén ejerciendo la actividad, tienen que presentar la declaración en cero porque no van a tener ningún tipo de actividad. También se presta a confusión en este aspecto que algunas personas dicen, bueno, pero yo no hice nada este año, entonces no voy a presentar Exacto. renta. Creen que porque no hizo actividad, tributación tiene una bola de cristal y cree que por eso ya no van a presentar la declaración de renta. Igual la presentamos en cero, el sistema está siendo amigable por el momento, entonces no hemos tenido problemas, no se esperen hasta el final para enviar todas las declaraciones y sí respaldarse de todo lo que uno le presenta a tributación. O sea, siempre dejar ese respaldo, tanto físico como en medios informáticos del trabajo que se realizó. Porque escuchando a colegas de enviar declaraciones de renta, tributación como que le está fallando la base de datos a nivel de consultas. Entonces puede ser que ya usted envió la declaración de renta, pero no aparece en el sistema de ellos. Entonces es bueno que si se está cumpliendo con la obligación, como dicen los papelitos hablan, guardar todo para cualquier contingencia fiscal futura sobre esa declaración. Bueno, siempre ha sido la recomendación mantener archivos hasta de índole físicos porque ya en el pasado, en el sistema anterior, si usted no tenía, por ejemplo, el acuse de recibo, aunque usted estuviera seguro de alguna forma que hubiera enviado cualquier tipo de información, en este caso declaración del impuesto sobre la renta o también la otra informativa, si no tenía el acuse de recibo, pues no tenía ninguna validez, aunque usted jurara y perjurara que sí la envió. Hay personas o contadores o contribuyentes que se satisfacen solo con darle el clip a enviarla a través de la página y nuestra recomendación siempre ha sido pues resguardarse en ese aspecto porque si en el Ministerio de Hacienda no aparece y usted no tiene cómo demostrar que sí la envió, no la ha enviado para ellos. Y si existen sanciones, de igual manera se las van a aplicar. No se puede alegar nada si usted no tiene ningún documento probatorio donde se demuestre que sí la envió y que hubo un fallo en la página o cualquier situación dada en este momento, que de las famosas que se dan en internet. De manera que sembremos arbolitos e imprimamos los documentos que eso nos van a salvar También de mucho. otro punto que creo que debemos de recordar en ese momento es que sí existen los kioscos tributarios, sí existen lugares donde se va a poder enviar esas declaraciones, pero la responsabilidad siempre va a caer del contribuyente, del representante general. Puede ser que lastimosamente tributación diga en ocasiones que no se ocupa contador, pero la responsabilidad siempre va a caer sobre el contribuyente, aunque lo realicemos que usted como contribuyente que nos está escuchando no quiere contratar un contador por X razón y se va a tributación a hacerle caso a un funcionario, envíemelo en este kiosco, o sea, el funcionario se lo podrá enviar, pero ¿quién es el responsable? Usted como contribuyente. Entonces, si hay algún problema en el envío, usted comete un error, en vez de meter ingresos grabados, los mete en no grabables y al final paga menos impuesto y tributación le cae, como decimos nosotros, el responsable va a ser usted directamente, aunque lo haya hecho en tributación, aunque un funcionario le haya ayudado, como dicen, la tributación se lavaría las manos, usted va a ser el responsable. Entonces, como recomendación, contrate a alguien que sabe, contrate un contador, no se deje guiar por los comentarios que hace la administración tributaria y que son testimonios de clientes de muchos contadores que la administración tributaria está diciendo esto. Entonces, es cierto, nadie dice que no puede usted usar una computadora y enviar esta declaración basada en lo que usted considera sus gastos e ingresos, pero si hay algún error, ya sea tecnológico, digitarlo o en el cálculo de la declaración, el único responsable va a ser usted, el que envió la declaración como contribuyente, y las sanciones, multas y todo las pagaría usted como contribuyente también. Sí, recordemos también que las personas físicas pueden aplicar créditos fiscales familiares, pueden aplicar cierto monto de créditos, por ejemplo, en este año por cada hijo menor de 18 años o de 25 años, siempre y cuando esté estudiando
o si tienen algún hijo especial que tenga alguna situación que le imposibilite trabajar, ese sería como un crédito de por vida. Sí, pero también hay que también recordar en esta parte que si son una pareja, los dos no van a poderlo reportar. Va a ser solo uno. Sí, ahí también Y también otro punto es que si está en planillas y yo soy asalariada y me rebajaron esos créditos dentro de la retención del impuesto al salario, también ya, o en otras palabras, ya perdí ese crédito para la declaración de renta. Sí, tenemos, esa es la base exenta. Ahora, tenemos el crédito por hijo, y como ya lo mencionamos, también tenemos el crédito por el cónyuge, que es de 26.760, ya sea hombre o mujer, depende de quién está haciendo la declaración, cuál de los dos. Después el que ya usted mencionó, que se pierde cuando estamos asalariados, que es la base exenta que nos da el Ministerio de Hacienda todos los años, que es 3.522.000 para este año. Sí, digamos, se perdería la base exenta y también se perdería los créditos de los hijos y el cónyuge si se los aplican en la empresa. En el salario. En el salario. Sí, no se pueden aplicar doble. No se pueden aplicar doble, exactamente. Sí. Mucha gente o ignora, porque también puede ser que estén ignorando que en sus trabajos les estén rebajando sus créditos y lo vuelven a aplicar en la declaración de renta. Entonces ahí es doble crédito y obviamente el quien va a tener la contingencia va a ser la declaración de renta, que es la que se hace posterior a un pago de salario. Si el Ministerio de Hacienda detecta cualquier anormalidad en cualquier situación, pero en este caso de los créditos fiscales, pues él va a reversar esos movimientos y cobrar el impuesto dejado de pagar al respecto. Es importante hacer alguna anotación y siempre hemos discutido sobre el tema de la base exenta, o sea, ¿por qué 3.522? Si yo los divido entre 10 me da como 350.000, por ejemplo. Cuando yo sea ministra de Hacienda, lo primero que voy a hacer es eso. Cuando... Es algo ilógico para los trabajadores independientes que nos pongan esa base exenta a final de año, siendo completamente diferente a la base al empleado que tiene salario. O sea, no hay comparación. Y muchos creen que es simplemente, es como muchos que han sido asalariados y llegan a ser trabajadores independientes creen que se maneja de la misma manera. No, esa base exenta es para el año. Por ejemplo, en este momento tenemos para el 2015 sobre salarios exentos de 793.000 colones. Si yo agarro eso y de una forma sencilla lo multiplico por 10, aunque debería ser por 12, me da 7.930.000. Que eso para mí sería la base exenta de nosotros los trabajadores independientes. Ajá. Pero, y también está esa confusión. Como me decía una vez un compañero, me decía, pero es que yo gané en el primer mes 3 millones y resto. Te lo siento, ya perdiste la base exenta. Sí, claro. O sea, pero es que solo trabajé un mes, sí, solo trabajó un mes, pero usted ganó mucho y perdió la base exenta en ese mes. Aunque en los otros meses no trabaje, ya perdió la base exenta, porque es acumulación. Ahora, yo quisiera que alguien me responda porque todavía no he encontrado la lógica de que si yo estoy en planillas y tengo un salario de 793.000 mensuales, no pago impuestos sobre la renta porque esa es mi base exenta. Mientras que si yo me esfuerzo, tengo mi propia actividad lucrativa, tengo que pagar mis propios gastos. Lo que te están empujando es que seas un salario, a que seas uno más de una planilla y no pueda uno desarrollar un trabajo. Que ni siquiera es el 25%, o sea, del total del salario exento. 3.500.000, no me dice mucho, como dice usted, en algunos casos se gana de ingreso bruto en un mes. Lo que pasa es que ese ingreso bruto que se puede ganar 3.522.000 en un mes debe tener unos, no sé, pongamos una cifra, 2 millones de gastos para ganarme 3.500.000 de bruto. Entonces, pero digamos, ese error a veces lo cometen mucho los que realizan las declaraciones de personas físicas. Primero se les olvida preguntar que si están asalariados. Segundo, cuánto se ganaron durante el periodo, porque puede ser un salario base y realmente le queda algo, ¿verdad?, de base exenta. Pero sí se comete mucho el error y tributación está, sinceramente,
haciendo auditoría fiscal a aquellos profesionales que han estado en planillas y a la vez han estado presentando declaraciones de 101 con base exenta, porque obviamente no hay un cruce por parte de tributación, pero ahorita sí he escuchado que le ha llegado a muchas personas, igual la caja, ¿verdad? Están haciendo como esa revisión ambas entidades. Veámoslo ya de manera concreta. Si yo soy asalariado, tengo 9.516.000 colones de base exenta. Exacto. Si me esfuerzo todos los días por ganarme mis ingresos propios, además de que estoy obligado a cumplir con ciertos requisitos formales, mi base exenta es 3.500.000. Digamos, 3 a 9, un 33%. No entiendo la relación que hace el Ministerio de Hacienda, de igual manera no entendemos cómo es que calcula los marchamos, cómo los vehículos se deprecian pero aumentan en su valor fiscal para el dejando pago del de lado marchamo. la depreciación y el deterioro de los bienes. Exactamente, entonces no entiendo si por qué razón se dan estas cosas. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que es importante para la declaración de renta que se considere si la persona está en planillas, si ya perdió la base exenta. Sí, y otro punto también que hay que recordar que se comete el error es que los que han sido trabajadores independientes y de repente les sale un buen trabajo y cambian a ese trabajo, creen que automáticamente se van a desinscribir de tributación. O sea, ahí la administración tributaria seguirá exigiéndole las obligaciones correspondientes independientemente que esté en planilla. Entonces, a veces se cree que el sistema tributario tiene una bola de cristal y sabe que ya usted no está trabajando de manera independiente. Aunque sea en cero, tienen que presentarla y si no va a tener actividades, que les dice tributación, mejor desescríbase y cuando vuelve a tener actividad, se vuelve otra vez a inscribir. Entonces, cualquiera que nos está escuchando que tenga actividad lucrativa de manera independiente, tenga su empresita, sea lo más humilde que sea, tiene que presentar su declaración y para el fisco no hay excusa que usted no sepa leer a veces ni escribir, porque una vez un señor me decía, yo vengo ahí del campo, yo no sabía que tenía que presentar esa declaración, yo hice un talonario de facturas y ya. Entonces, ¿qué le dice tributación? No, o sea, no hay excusa para no cumplir con una obligación tributaria si usted está inscrito en la misma y se puede comprobar. Sí, entonces recordemos de modo general que la renta se va a calcular de la utilidad neta. ¿Qué significa de modo simple? Ingresos brutos menos gastos generales, gastos de operación, me va a dar la utilidad y dependiendo de los tramos donde yo esté, si soy persona física, ahí me va a hacer un cálculo sobre la renta o si estoy persona jurídica, también tenemos tramos. Pero es importante no hacer números en el aire, sino contratar o consultar, pagar a un contador privado. No, y pagar no solamente, sino tener la certeza que es un buen contador, como la experiencia que tuvimos esta semana en una defensa de tesis, que el estudiante decía, el contador lo que me dijo es, yo me sé cuánto más o menos gana la señora, sé cuánto menos gasta y hago la declaración. Entonces ya con eso estamos diciendo que no, todas las declaraciones del impuesto de la renta de esa señora desde que abrió la empresa no tiene estados financieros, no tiene gastos archivados, no tienen facturas de consecutivo, o sea, no hay contabilidad. ¿Qué hizo esa persona? Simplemente llenar un documento en el aire basada tal vez en una conversación. Eso no es una contabilidad y ante tributación eso es un engaño al fisco de lo que realmente se realizó. Entonces hay que tener también sapiencia cuando uno contrata a alguien de ver que le está haciendo el trabajo que dijo que le iba a hacer y para estar cubiertos por alguna contingencia fiscal. Siguiendo con las generalidades y confirmando algunas cosas ya mencionadas, todos los que están inscritos que no tengan actividad igual deben presentar la declaración de renta. En eso las normas tributarias son muy específicas, muy sencillas de entender. Pero si yo no soy contador, si no soy involucrado en el tema tributario, no voy a conocer o a saber que debo desinscribirme después de que ya dejé la actividad. Y ahí sigo en la vida normal sin darme cuenta que cada año estoy obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Y si me corresponde pagar, debo pagar a partir de el último día de presentación, que es el 15 de diciembre. Después de ahí, pues ya empiezan a correr intereses
y la verdad que no debemos dejar de pagar nuestros impuestos según correspondan, porque también es una forma de colaborar con el crecimiento del país. Exactamente. Si gusta, nos vamos a lo que es el tertulio musical para que podamos después desarrollar más que todo relacionarlo con las NIF y también tal vez tocar la experiencia que hemos tenido con el ATV por ser el primer año. Importante. Programa Experiencia Contable, estamos con el tema de la D101, la declaración de renta, vence el próximo 15 de diciembre y estamos todos ya en las últimas declaraciones por enviar y tal vez algunos corriendo ya buscando gastos o ingresos para cumplir con ese requerimiento tributario. Al principio dijimos que íbamos a hacer como un enlace entre la NIF, normas internacionales de información financiera, y también con la parte fiscal. Es un tema que está digamos como una introducción a nivel de la contabilidad, porque no estamos acostumbrados a realizar la conciliación fiscal. ¿Qué es esa conciliación fiscal? Tanto las NIF pymes como las NIF full tienen una norma específica para hacer esa comparación de los requerimientos que piden las normas y los requerimientos que pide la administración tributaria. ¿Por qué existen estas dos normas? A nivel full, en la 12, a las pymes, en la sección 29. ¿Por qué nacen esta sección o esta norma si se supone que nosotros al cumplir con las normas contables estamos realizando una contabilidad financieramente razonable? Pero en ocasiones no necesariamente hay una conciliación entre las normas y los reglamentos de renta o reglamentos de ventas o todo lo que son los procedimientos tributarios, y nacen estas dos secciones o esta norma y esta sección. ¿Para qué? Para hacer una conciliación. Las normas dicen, yo necesito que me registren con una depreciación acelerada los bienes, ya que es la mejor opción financieramente hablando para explicar la razonabilidad de los estados financieros, pero a la vez tributación nos dice, ese método de depreciación no lo acepto, les acepto línea recta. Entonces ahí empieza el contador, ¿cumplo la parte fiscal o cumplo la parte de normas, ya sean las pymes o las full? Entonces, ¿qué dicen las NIF? Yo estoy para generar estados financieros razonables, congruentes, comparables, y no para violar una ley fiscal. Entonces viene esta norma donde hace la conciliación. Ok, señores, ustedes aceptaron las NIF full, no me pueden dejar de lado ninguna norma, tienen que cumplirlas al 100%, pero a la vez cumplir con las reglas de su país a nivel tributario. Entonces, en ese momento, antes de hacer la declaración de renta, el contador debe conciliar todos los registros contables o sus políticas contables, analizarlas y velar que ninguna esté incumpliendo la legislación fiscal. Si en ese momento él determina que un método de depreciación, un método de evaluación de inventario, un método de evaluación de inversiones o de pasivos está violentando la ley fiscal o me va a generar una contingencia fiscal a nivel de ingresos, a nivel de gastos, empieza a hacer el proceso fiscal. ¿Qué me va a generar? Me va a generar un diferido, ya sea en un activo o sea en un pasivo. ¿Dónde se da más fuerte esta normativa? En las grandes empresas o en empresas territoriales, pero también se da el hecho en el caso de las pequeñas empresas o personas físicas. ¿Por qué razón? Porque la ley fiscal lo que me dice es que el gasto es aquello que puedo comprobar la tributación que se ha realizado el pago en efectivo. Cambio, en la parte de ingresos, tributación lo que me dice, o la administración tributaria, sus reglamentos me dicen que los ingresos se registran basado en el devengo. Entonces, todo ingreso devengado, todo ingreso realizado, aunque no me lo hayan pagado, es un ingreso gravable. Pero si un gasto, como en el caso de las vacaciones, ya se generó el gasto de las vacaciones, pero no se han cancelado, quiere decir que ese gasto no es deducible. Entonces ahí es cuando empieza la conciliación, qué gastos hemos cancelado, como son vacaciones, cesantía, preaviso, que en mi contabilidad yo la haya registrado respetando la normativa, pero que todavía no se asegura su pago. Tributación no me lo va a aceptar como gasto deducible. Entonces en ese momento empieza la
la conciliación fiscal, digámoslo así, o un ingreso que no se ha generado, como puede ser las construcciones, pueden ser tratamientos médicos, ingresos que ya yo facturé, pero no se han devengado aún. Entonces ahí es cuando empieza esta conciliación que les estamos indicando en esta noche. ¿Qué me va a generar esas diferencias entre la normativa contable y la normativa fiscal? Me va a generar créditos, ya sea a favor o en contra tributariamente. Si estamos hablando de aguinaldos, estamos hablando que puede ser un gasto deducible, pero si esos aguinaldos yo no los he cancelado en ese momento que voy a hacer mi declaración, tributación me dice no se los acepto todavía como un gasto deducible, sino hasta cuándo se lo voy a aceptar, hasta el próximo periodo fiscal. Es decir, no es que yo pierda esos gastos deducibles, sino lo que hago es que hago un traspaso para el siguiente periodo. Igual los ingresos, no quiere decir que yo no le voy a pagar al fisco ese porcentaje de renta de esos ingresos, sino que los voy a pasar para el próximo periodo. Entonces viene el tema de la conciliación fiscal. ¿Por qué se da? Por lo mismo, porque en ingresos son los devengados y en gastos lo pagado. Siempre hay ideas encontradas o criterios encontrados entre los contadores y la administración tributaria por el tema más que todo de los gastos, que cómo no voy a poder yo registrar ese gasto si realmente lo fue. Tributación no le está diciendo, no es que no lo pueda incluir dentro de su declaración, pero la incluye hasta en el otro periodo fiscal, y eso me va a generar activos diferidos de impuestos y pasivos diferidos de impuestos. Entonces, como estamos en un proceso de implementación de NIFs Pymes y NIFs Full, a nivel de los contadores, eso es lo que vamos a irnos topando y tenemos que ir aprendiendo a hacer esas conciliaciones entre la aplicación de la normativa y la aplicación de la ley fiscal. Ahora, es importante tomar en consideración que el Ministerio de Hacienda ya ha adoptado, igual que los colegios de contadores públicos y privados en Costa Rica, sobre dichas normas. Sí, en el momento, ya la administración tributaria, cuando ellos llegan a hacer las auditorías fiscales, ya solicita esa conciliación fiscal. O sea, existe una obligatoriedad de alguna manera. De cumplimiento. De cumplimiento. Obviamente, cuando la administración tributaria empieza con la adopción de las normas para las empresas, hay muchos términos todavía que ellos no están aceptando. Obviamente, ¿cuáles no aceptan? Los que les vaya a bajar a ellos el pago de los impuestos. Por eso es que los gastos no lo meten con tema de devengo. ¿Cuál es una hipótesis de la NIF? Es el devengo, el negocio en marcha. Para tributación el devengo solo está en ingresos, pero no está en gastos. Esto también ha generado problemas con la de 151, porque me decían un gran contribuyente, yo ya cancelé esos alquileres, pero yo le decía a ellos, pero todavía no son devengados esos alquileres, ustedes están pagando por adelantado. Para mí, no era un ingreso para mi cliente. Para ellos sí iban a 151. ¿De acuerdo a las normas? ¿Cómo de acuerdo a las normas, estamos hablando que pagaron por adelantado los alquileres. Entonces están registrados como un gasto pagado por adelantado. Y de acuerdo al Ministerio Pero para de Hacienda se supone que es un gasto, porque ya lo pagaron. Igual pueden haber ya criterios encontrados que ahí sí me conviene como administración tributaria no aceptarle esos gastos. Sin embargo, lo que entendemos es que primero está lo que indica el Ministerio de Hacienda y después está lo que indican las NIF Pymes. Las NIF, ni las Pymes, ni las INICCP, ninguna, ni la SUGEF nunca va a estar sobre la ley fiscal. Siempre la norma va a estar debajo de la ley fiscal. O sea, siempre debemos, por eso es que es tanto la sección 29 como la NIP 12 indica, cada país tiene sus impuestos, ahora, diferentes entonces, impuestos, diferentes retenciones. Cuando usted decía la utilidad neta, no necesariamente es utilidad neta. ¿Por qué razón? Porque es la utilidad fiscal. Puede ser que mi utilidad neta no llegue a ser la misma que la utilidad fiscal. ¿Por qué razón? Porque va a haber ingresos no gravables y va a haber gastos no deducibles. Pero financieramente hablando, ¿qué podemos decir? Ahí sí es la utilidad neta, pero no necesariamente esa utilidad neta sea la utilidad fiscal o la base imponible donde yo voy a aplicar el impuesto. Y eso que estamos hablando se le llama conciliación fiscal. Entonces, basado en la experiencia, nosotros también a nivel de despacho, lo que normalmente las cuentas pequeñas o lo que son, no sé, personas físicas, le va a traer a usted los que ya ellos cancelaron realmente.
lo que ya cancelaron los ingresos devengados. ¿Dónde se da más fuerte esta conciliación? En los grandes contribuyentes, en empresas grandes, que no necesariamente sean territoriales o grandes contribuyentes. ¿Por qué razón? Porque manejan varios proveedores, manejan N cantidad de cuentas contables, entonces a ellos tienen que analizar partida por partida si está cumpliendo con la legislación fiscal. Sí, está cumpliendo con la NIF, sí, está bien, no entra dentro de esa conciliación fiscal. ¿Como qué ejemplos se da mucho en los costos de depreciación? Puede ser que para mi empresa el costo de un activo yo lo tenga que depreciar a 5 años, porque realmente en 5 años ya esa máquina ya no va a servir. Pero ¿qué me dice tributación en la ley del impuesto sobre la renta? Que me la tengo que llevar a 10 años. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a depreciar de más a principio de periodo fiscal. O sea, en los primeros 5 años voy a depreciar todo, pero para tributación tiene que ser 10 años. Bueno, eso que estamos tratando sobre la aplicación de las normas nos enseña que hay declaraciones de renta elaboradas por expertos sobre la temática. Hay otras que son muy simples, como las que ya usted mencionó de personas físicas, donde yo traigo mis ingresos y traigo mis gastos, casi que es de puro efectivo, pero hay otras donde se necesita más conocimiento, más teoría, más práctica, más pericia. Sí, más que todo es como para llamarle la atención a los estudiantes que en ese momento están aprendiendo, que no es solo llegar y coger un estado financiero y montar una declaración de renta, sino hay que hacer todo un análisis para ver si realmente esa utilidad neta es la que voy a declarar como una ganancia gravable a nivel de impuestos. Y también a los contadores que están ahorita de planta o los que llevamos contabilidades fuertes por fuera, o sea, no es una excusa, porque como usted lo indicaba, ya están adoptadas las normas a nivel fiscal. Entonces, no es si un auditor fiscal llega y me pide la conciliación fiscal, tiene que estar ahí. O sea, no es que tengo que correr a prepararla, no. Y ningún estado financiero de los que se van a presentar debe estar sin su estados financieros, sin su declaración de renta, porque vamos a lo mismo que decía el contador, ¿de dónde salieron los números? O sea, tributación no me va a llegar mañana a revisar una declaración de renta, sino que yo tengo que decirle a tributación, aquí están los estados financieros, de aquí está mi conciliación fiscal, de aquí fue que salieron los números que yo reporté ante la administración es importante tributaria. Que si tenemos alguna duda sobre la declaración de renta que estamos presentando, o no sabemos cómo hacerla, o no tenemos quien nos la haga, pues comuníquese a ABN Contadores, ellos conocen sobre el tema, o llámenos al 2234 9091, donde los asistentes o los socios pues les atenderán con mucho gusto y les ayudarán en el proceso de la presentación del impuesto sobre la renta. Vamos a ir a unos anuncios y luego vamos a regresar con la temática importante de la declaración jurada del impuesto sobre la renta periodo 2015. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Experiencia contable con el tema de la D101, basado un poquito en NIF, pero creo que hay un área importante que estamos viviendo todos los contadores, que es el ATV. Creo que todos los despachos hemos tenido experiencias y contadores independientes experiencia con esta nueva plataforma tributaria
que para mi opinión siento que ha sido una buena herramienta para ir limpiando todos los expedientes de los contribuyentes, haciendo conciencia real del trabajo que estamos realizando los contadores a nivel externo, y vamos a aprovechar estos últimos 5 minutos para tocar ese tema y tal vez que podamos compartir lo que nosotros hemos vivido a la aplicación de la TV, y también llamar la atención a todos los contribuyentes, contadores y público en general, que solo por medio de esa plataforma se va a poder presentar la declaración de renta. Cuidado, va a hacer fila al banco con alguna declaración vieja que tenía ahí guardada y va al banco, se la van a rechazar, o a la misma administración tributaria. Solamente por la plataforma ATV es que se van a poder mandar esas declaraciones. Sí, es importante reafirmar que ya no existe otra forma de presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta que la nueva modalidad o el nuevo sistema implementado por el Ministerio de Hacienda. De igual manera, yo también considero que ha sido exitoso el sistema como tal. Quedan los pendientes que ya se conversaron en programas anteriores sobre la prontitud con que fue establecido, pero ya eso es un tema aparte. El otro tema es que si usted está obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y no lo hace, tiene una sanción de entrada básica de medio salario base, que en este momento significan 201.700 colones. Sobre eso debemos hacer la apreciación de que hay, digamos, que descuentos o reducciones sobre las multas si se presenta en cierto momento de un 75%, y ahí va, pero eso es un tema que su contador le puede ayudar a entender. Lo importante es que entienda que si tiene que presentar y no lo hace, está sujeto a una sanción. Ahora, por cada declaración del impuesto sobre la renta, si yo tengo 5 sociedades y no presento ninguna, quiere decir que debo multiplicar 201.700 por 5 sociedades. Y si a eso yo como persona física, pues ya son 6 presentaciones que no he cumplido y son 6 sanciones que debo de cancelar. También lo que considero que hemos vivido es que hemos sido como esos instructores a nivel de los contribuyentes, porque más de un cliente nos pregunta, pero ¿por qué ocupa mi cédula? ¿Por qué ocupa el vencimiento de la cédula? ¿Por qué si el año pasado me presentó la declaración sin tanta información, ahora me está pidiendo tanto? ¿Por qué si mi empresa, yo siempre soy el representante, ahora no sale en la plataforma de tributación? Entonces nos ha tocado ser como esos voceros de tributación ante los contribuyentes y explicarles lo que ellos están realizando a nivel de limpieza de expedientes, comerse las benditas filas de 4 o 5 horas en la administración tributaria para poder limpiar esos expedientes. Y siento como siempre que tributación nos agarra a nosotros los contadores como esos emisores de ellos y esos auditores, y esperemos que algún día el Colegio de Contadores Privados salga a la defensa para que dejen de estar diciendo que no necesitan contadores. Y yo creo que vamos a hacer un programa solo de eso un día, porque sí, realmente a mí me molesta que estén diciendo que no se ocupan contadores, y realmente somos los profesionales que estudiamos para ese campo, para manejar las finanzas y los impuestos del gobierno. Bueno, es un tema importante donde podremos tener como invitados a algunos miembros de las juntas directivas de ambos colegios para entender la pertinencia actual de cada uno de los colegios profesionales. Y también invito a los contadores, manden sus testimonios al Facebook Experiencia Contable tocando esos temas de importancia de nuestra profesión y temas que ustedes consideran que se puedan ver en un futuro. El próximo programa vamos a estar tocando, si Dios lo permite, el tema de presupuestos personales, ya que vamos a empezar, si Dios quiere, el 2016, para que nos escuchen. Va a ser un tema a nivel simple para que todos los podamos acotar y poder manejar nuestros próximos presupuestos a partir de enero. Muchas gracias, estamos en Experiencia Contable y nos vemos la próxima semana. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable.
Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia